creo que todos estamos conscientes de lo que el calendario marca hoy, según es el domingo de resurrección. Y tanto la comunidad evangélica como la comunidad católica romana, la anglicana y aún la ortodoxa, hoy se unen para celebrar precisamente el domingo de resurrección. Según el calendario, entonces, tendríamos que a partir de hoy contar 40 días para encontrarnos con el momento de la ascensión. He visto un montón de imágenes ahí a veces en el teléfono donde posicionan a Jesús diciendo, murió, resucitó y vendrá por segunda ocasión. Y eso es verdad. Y se habla mucho de esta forma. Vivió, murió, fue sepultado, resucitó y pronto vendrá. Me llama la atención cómo la mayoría de la comunidad evangélica, o nosotros como cristianos, dejamos la ascensión por un lado. Pocas veces, no sé tú, pero pocas veces he visto que como iglesias cristianas nos detengamos a analizar la ascensión. Yo no conozco, hoy por ejemplo hay un montón de congregaciones celebrando la resurrección. Hay cultos desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Pero yo hasta ahorita no he visto una congregación que celebre el domingo de ascensión o los 40 días que precisamente tendríamos que contar desde ahora y que si no me equivoco, el día de la ascensión, según el calendario como estamos, tendría que ser el 14 de mayo. Es más, de ese 14 de mayo tendríamos que contar 10 días más para celebrar otro evento. ¿Cuál es? El día del Pentecostés. Hasta ahorita conozco pocas congregaciones que celebran el día del Pentecostés. Una de ellas que lo marca en su calendario, de hecho, es la Iglesia del Nazareno, que cuentan 50 días desde ahorita para celebrar el día del Pentecostés. Pero nuevamente, si somos sinceros, parece ser que la ascensión la pasamos por alto. Hemos caminado, como decía al principio, estos domingos a través de momentos específicos. Estuvimos en 5 momentos que el hermano Domingo nos enseñaba justo antes de la cruz. Veíamos al Jesús en Getsemaní, veíamos a Jesús en la última cena. Después se nos llevó a la cruz para ver al Cristo crucificado, para contemplar su muerte y poder entender un poco su significado y su aplicación para nosotros. El siguiente domingo, nuestro hermano Vladi nos traía a ese momento de la resurrección. La semana pasada caminábamos un poco con el Cristo crucificado, escuchándolo, por así decirlo, hablar de su reino. Pero todo parece ser que va a este momento de la ascensión. Y podríamos hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa la ascensión de Cristo para nosotros? ¿Cuál es su real significado? Y si él hubiera decidido, de hecho hay filosofías que creen que Jesús no ascendió, sino que se quedó más tiempo. ¿Y qué si él hubiera decidido permanecer más tiempo? Porque hermanos, había mucho trabajo que hacer. Había un mundo por evangelizar. Y el Cristo resucitado hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué él decidió irse? ¿Será que para nosotros los cristianos hoy en día pensar en la ascensión traería algún beneficio?
¿Cómo podemos conectar la ascensión desde una perspectiva teológica, histórica y bíblica, de tal manera que cuando contemplemos el momento de la ascensión podamos decir, hey, eso tiene que ver conmigo? ¿Te has preguntado con qué cuerpo ascendió Jesús al cielo? Recuerda, Jesús tenía ¿cuántas naturalezas? Dos. ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Un cuerpo? ¿Dos? ¿Sí? Ah, me indican que ya pueden salir los niños. Por fin. Su naturaleza humana de Jesús se mantuvo en ese momento de la ascensión. Es más, ¿te has preguntado alguna vez con qué cuerpo Cristo está en el cielo? Vayamos a un par de textos para empezar. Lucas capítulo 24, versos 50 y 51. Lucas capítulo 24, versos 50 y 51. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de ¿dónde? Y alzando sus manos los bendijo. Esto es importante. ¿Estás tomando nota? Este versículo es muy importante, sobre todo la última frase. Los bendijo. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación, que es el momento de la ascensión, aquí nos está apuntando a lo que prácticamente él hizo antes de irse. Pero mira el versículo 51. Y aconteció que mientras los bendecía, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Los está declarando una bendición sobre sus discípulos, y mientras él está bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue que dice, mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Pero hay un par de versículos más importantes acá. Marcos capítulo 16, verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, ¿qué pasó? Fue recibido en el cielo. ¿Y qué sucedió en el momento que Él es recibido en el cielo, según Marcos? Se sentó a la diestra de Dios. Por eso te digo, cuando hablamos de la ascensión, tenemos que ver cómo elementos escatológicos están dando inicio aquí. La próxima semana, cuando hablemos un poquito de la segunda venida, voy a conectar todos los eventos, porque hay muchísimo evento escatológico inaugurándose aquí, en este momento. Al Jesús entrar al cielo, vamos a poner así, en la agenda de Dios empieza a iniciarse muchas cosas. Ahora, muchos académicos prefieren no usar Marcos 16, 19 porque hay todo un elemento a partir del versículo 8 al 16 de Marcos 16, o del verso 9 al 20, perdón, de Marcos 16. Quizás tu Biblia, si es una Biblia de comentarios, hasta abajo tendrá una nota, pero Marcos está mencionando esto, por así decirlo. Primera de Timoteo 3:16. Mira lo que dice Primera de Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue, ¿qué dice? ¿Vindicado en qué?
Contemplado por, proclamado en dónde, creído dónde, y al final, ¿qué dice? Esto ya lo vimos a detalle, esto ya lo predicamos. De hecho, cuando lo predicábamos decíamos que lo más seguro es que Pablo solamente está tomando un himno que la iglesia ya cantaba, que la iglesia decía. Este es como un credo que la iglesia hablaba o decía, porque esto es un resumen del Evangelio. Y básicamente la iglesia primitiva tenía la ascensión como parte importante de su fe. Tan así que mira la última frase de este versículo. Recibido arriba en gloria. Entonces, tenemos 4 versículos. 2 de Lucas, 1 de Marcos y 1 de Pablo. Mi teoría es que al tener tan pocos versículos sobre la ascensión, hace que no le pongamos tanta atención. A diferencia de 58 versículos del primero de Corintios 15 que habla de la resurrección. A diferencia de varios capítulos en Juan de la pasión de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero la ascensión pareciera solamente que los escritores nos quieren dar como algo que sucedió y ya. Y es por eso que vuelvo a repetir, en estas imágenes que en estas fechas se comparten, donde dice que Cristo murió, resucitó y vendrá por segunda vez. ¿Y la ascensión? No sé tú, pero y yo lo platicábamos con los líderes. Yo nunca he escuchado un sermón de la ascensión. Pero, hermanos, cuando uno ve la estructura de la fe cristiana en todo el Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, la ascensión es el inicio de eventos escatológicos, como te he dicho, que si no hubiera pasado la ascensión, muchas de las cosas que hoy nuestra fe tiene no estuvieran. Todo es importante en el Evangelio. Su vida sin pecado es importante. Obviamente su muerte es vital. Su resurrección es clave. Sus 40 días son importantes. Y algo que no debemos pensar es que la ascensión concluye el Evangelio. No, hermanos. La ascensión no es la conclusión de la obra de Dios. La ascensión es parte del plan de Dios. Inaugura una etapa para nosotros como la iglesia de Cristo. Si tú ves los evangelios, te darás cuenta que el Señor Jesús habló de su ascensión. La estuvo avisando, la anunció un montón de veces. Hay 4 versículos que nos narran el momento de la ascensión, pero hay un montón de versículos que nos avisan que Jesús iba a ascender a los cielos. Por ejemplo, Mateo 26:64. Jesús, hablando, dice lo siguiente. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán, ¿qué cosa? Al Hijo del Hombre, ¿dónde? Y luego va a hablar de su segunda venida, pero primero está la ascensión. Porque él está diciendo, van a ver al hombre, al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Es decir, Jesús está diciendo, hey, yo voy a regresar, yo voy a ir a otro lugar. Juan 6:62. Pues que si vieran al Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Dónde estaba antes Jesús? Entonces, ¿qué está anunciando Jesús aquí?
yo voy a regresar a donde estaba antes. Pregunta al miércoles. Yo se los voy a preguntar a ustedes. Si Jesús iba a regresar a donde estaba antes, entonces, antes de que Él viniera, ¿ya estaba a la diestra del Padre? Juan 13:3. Esa no la voy a contestar. Es al miércoles. Mira lo que dice Jesús acá. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, ¿qué dice? ¿Y que de Dios qué dice? ¿Y ahora qué dice? ¿Y a Dios? ¿Ven la ascensión? La encarnación dice que de Dios había. Ahí está la encarnación. Pero ¿dónde está la ascensión? A Dios volvía. Juan 16:5. Pero ahora, ¿qué dice Jesús? ¿A dónde va Jesús? Al que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces Él está diciendo, yo voy a regresar. Juan 16:10. Porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. ¿Y ustedes? ¿Te acuerdas el momento de la ascensión narrado tanto por Lucas, en Lucas y en Hechos? Dice que hubo un momento donde los discípulos ya no lo vieron. Ya Jesús se los había dicho. Juan 16:28. ¿Salí de quién? Y he venido al mundo, la encarnación. De nuevo, ¿ahora qué? Vino y ¿ahora qué? Va de regreso. Este regreso es su ascensión. Entonces, si tuviéramos que definir la ascensión de Cristo, ¿cómo la definiríamos? Según las palabras de Jesús, si tuviéramos que hacer un resumen de estos versículos que Jesús habló, ¿cómo podríamos resumir de una manera concreta, rápida, por así decirlo? O si alguien te preguntara, ¿qué es la ascensión de Cristo? Yo creo que una manera práctica de entender, de definir la ascensión de Cristo sería que Jesús volvió con su Padre. ¿Porque a dónde regresó Jesús? Salí del Padre, vine al mundo y ahora ¿qué voy a hacer? Dice, dejo el mundo y voy. Entonces, si tuviéramos que definir la ascensión, no es otra cosa que Jesús regresó con él. En otras palabras, hasta podríamos decir, Jesús regresó a casa. Él regresó a donde él había estado. Vino al mundo, vino a los suyos. ¿Y qué hicieron los suyos? Pero ahora ya ha resucitado. ¿Y qué sigue en la agenda de Dios? Que Él regresara. Entonces, habiendo tantas necesidades en el mundo, en el tiempo que Jesús caminó ya resucitado, seguían habiendo pobres, seguían habiendo enfermos, seguían habiendo endemoniados, seguían habiendo perdidos, por así decirlo. En la agenda de Dios, en el plan eterno de Dios, voy a decirlo de esta manera, en el plan trinitario, algunos le llamarán pacto intratrinitario, es decir, en el pacto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaba ya agendado, por así decirlo, que Jesús iba a regresar. Lo vamos a ver la próxima semana a detalle, pero ¿por qué este es el pacto trinitario? Porque sale del Padre, Jesús está en el mundo, ahora regresa al Padre, y esto de volver al Padre, vuelvo a repetir, por así decirlo, le da clic a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue después de que Jesús asciende?
¿quién regresa de la Trinidad? ¿Quién vuelve? ¿Quién viene? El Espíritu Santo. Entonces, la ascensión es el inicio de eventos escatológicos que sí o sí tenía que darse. Jesús lo anunció y solo cité algunos versículos, pero constantemente le decía a los suyos, voy a volver al Padre. Es más, lo vamos a ver a detalle la otra semana, pero ¿no te acuerdas que hay un momento que él dice, hey, voy a ir a preparar? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién va a ir a preparar? Dice morada, ¿verdad? Pero ¿qué es? Jesús sigue trabajando hoy o se fue a descansar. Dice, yo me voy a descansar cuando muera, dice, porque voy a descansar en paz. Quiero que por favor veamos la ascensión como, número uno, cómo Jesús la está definiendo. Jesús define su ascensión como un regreso al Padre. Eso es lo primero que quiero que veamos esta mañana. Cuando pensemos en la ascensión, pensemos solamente lo que está pasando es Jesús volviendo a su Padre y dando inicio a una serie de eventos escatológicos. Cuando me refiero a eventos escatológicos, me refiero a profecías que comenzaron a cumplirse justo en ese momento. Pero entendamos un poco más profunda la ascensión. En la ascensión, de hecho Babin lo pone de esta manera, Jesús se vuelve invisible no por un proceso de espiritualización o traducción a la deidad. Nuevamente, ¿me ayudas con Hechos capítulo 1? Creo que es verso 11, no, 10. ¿Qué dice el 9? A ver si le atino. ¿El 9? ¿Lo tienes? Aquí. Gracias. ¿Qué dice al final de este versículo, hermanos? ¿Qué dice? Ok. Miren, hermanos, quiero que entendamos esto. Cuando Jesús asciende, Él no desaparece como un espíritu que se desvanece. Y es que esto es importante para entender la naturaleza de la ascensión. No sé si me explico. Como estas películas que ¿me ves? Ahora no me ves. No. Jesús no se desvaneció, no fue una espiritualización o que su cuerpo se volvió un ente espiritual de tal manera que de repente, ¡pum!, desapareció. No. Si bien el versículo nos narra muy brevemente ese momento, creo que nos da la explicación necesaria para entender qué sucedió. Los discípulos están ahí. ¿Te acuerdas? Lo veíamos en Lucas. ¿Qué está haciendo Jesús con sus discípulos? ¿Te acuerdas? Los está bendiciendo. Y en ese momento, Él empieza a ¿qué? A ascender. Pero luego, ¿qué aparece? Una nube. Y la misma nube hace que sus discípulos ya no lo vean. Quiero que entiendas esto. Jesús no desapareció. Esto es importante. No sé si me explico. Jesús no desapareció como, como por acto de magia, por así decirlo. Perdón por la palabra. Aquí hay un elemento de ascensión que la nube es la que
permite que ellos ya no lo vean, pero Él está viendo. Es como si estás parado en la carretera y un carro se va y por más que sea línea recta, hay un punto que ya no alcanzas a ver el carro. ¿Desapareció el carro? ¿A tu vista? Pero el carro no desapareció. Más algunos que ya no vemos muy bien, ahí cerquita ya andamos así. ¿Me explico? Lo que yo quiero es que no caigamos en un mal entendimiento de la ascensión, hermano. Porque tiene mucho que ver con nuestra relación hoy en día con Jesús. ¿Qué pasó entonces en la ascensión? Algo muy sencillo, un intercambio de lugar. Él estaba en la tierra y se fue al cielo. Nada de que, ay, fue al purgatorio, que no existe el purgatorio. Él estaba en la tierra. De hecho, hay un lugar específico, dice que estaba en Betania, ¿no? Y se va, bueno, hay quienes lo han posicionado que estaba en el Monte de los Olivos, porque ¿dónde se supone va a regresar? Según la profecía, el Monte de los Olivos está a menos de 1 milla de Jerusalén en dirección a Betania, y es por eso que los ángeles dicen, así como ustedes lo vieron, ir a regresar. Él estaba en un lugar específico. Si hubieras estado conversando con Jesús vía WhatsApp en ese momento, él te hubiera dicho, hey, te mando mi ubicación. Su ubicación estaba en un punto en la tierra. Pero en la ascensión comienza él a irse. ¿A dónde dijimos? Y mira, mira lo hermoso. Aquí se está concluyendo el ministerio terrenal de Jesús. El nacimiento de Jesús es una bendición para nosotros. Su vida fue una bendición. Su muerte es una bendición. Su resurrección es una bendición. ¿Y cómo termina Jesús su ministerio terrenal? ¿Cómo? Lo dice el texto que leíamos. Bendiciendo. Jesús vino a bendecirnos, vivió para bendecirnos y en su ascensión se fue bendiciéndonos. Algunos comentaristas dicen que la ascensión pudiera considerarse un triunfo en cierto sentido aún más fuerte que la resurrección. Un comentarista dice, contempla la ascensión donde Jesucristo está triunfando sobre toda la tierra, sobre las leyes de la naturaleza, sobre la gravedad de la materia, sobre todas las fuerzas hostiles, diabólicas, humanas, porque a partir de ahora ya no es el Cristo que caminó entre nosotros, a partir de ahora ya no es el Cristo crucificado, a partir de ahora ni siquiera es el Cristo resucitado. A partir del momento de la ascensión, mis hermanos, estamos tratando con el Cristo exaltado. Hermanos, cuando ponemos estas imágenes o creamos estas imágenes de Jesús caminando entre nosotros, contemplando su humanidad de cierta manera, queriéndonos conectar con Él, oh, cuando lo vemos en la cruz, y más si nos ponen una imagen de esas que está todo ensangretado, o de estas imágenes, o estas películas que hoy casi todos ven. Y si la acompañas con una musiquita ahí, ah, mi Jesús, cuánto sufrió. Ya el lunes nos olvidamos, pero
O vemos esta imagen de la tumba vacía. Tomamos prestada la imagen de C.S. Lewis con Aslan resucitado. Pero en el momento de la ascensión ya no estamos tratando ni siquiera con el Cristo resucitado. Ahora estamos tratando con nada más ni nada menos con el Cristo glorificado. Con el que cuando sube al cielo, ¿dónde se sienta? Y por favor, no permitas que tu mente haga una imagen de esto. Yo en lo personal estoy en contra de usar todas estas tecnologías de inteligencia artificial para hacer teología. Porque el problema de estas cosas es que te generan imágenes, aún en texto, que generas en tu mente. Respeto a quien los usan. A mí en lo personal se me hace el camino flojo para no estudiar. Es mi opinión, pero respeto a quien lo usa. A lo que voy es que esta imagen de a la diestra de Dios, por favor, no hagas una imagen de pensar en un trono y que a la diestra, ¿qué sería? ¿La qué? ¿Derecha o izquierda? Un trono quizás más pequeño porque es el Hijo. Y entonces a Jesús sentado ahí. El significado de la diestra no es otra cosa que un significado de autoridad sobre todas las cosas. Es como el lenguaje que usamos, ¿no? Es como cuando el empresario dice, ¿no? O alguien dice, no, aquí te presento a mi mano derecha, dicen. ¿Has escuchado esa? ¿Qué significa? De confianza. Entonces estamos tratando con a aquel a quien el Padre le ha designado toda autoridad. No estamos tratando con el Cristo que caminó entre nosotros, estamos tratando con aquel que tiene toda la autoridad. Ya no es el Cristo humillado. Ya no estamos acercándonos al Cristo crucificado. Es más, ya ni siquiera estamos a la espera de que el Cristo sepultado resucite. Ya no estamos tratando, como les he dicho, con el Cristo resucitado. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Cristo hoy, tú y yo, estamos acercándonos al Cristo exaltado, glorificado, que ha recibido la autoridad de su Padre. Y ojo aquí, porque dentro del cristianismo hay quienes ven la ascensión como lo siguiente. Voy a tratar de explicarme, a ver si lo logro. Hay quienes ven la ascensión como que ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo, dijimos? Ok. Su naturaleza divina en la encarnación, ¿sufrió algún cambio? La naturaleza divina de Jesús, cuando se hizo hombre, ¿sufrió algún cambio? No, porque Dios es inmutable. Ok. Entonces, si la naturaleza divina de Jesús no sufrió un cambio al venir, ¿sufrió un cambio al regresar? ¿La naturaleza divina fue glorificada? No. Pero ¿qué hay de la naturaleza humana? Hay una corriente de pensamiento dentro del cristianismo que dice lo siguiente: en la ascensión, las dos naturalezas se unifican. Entonces lo que sucede, dicen, es la naturaleza humana se vuelve divina para entonces
Él poder entrar al cielo glorificado con una doble naturaleza, algunos han dicho esto, ahora divinizada. Recuerda, estamos tratando con el Cristo exaltado. Entonces dicen estos teólogos, las dos naturalezas, sobre todo la humana, se convirtió en divina, se volvió perfecta, se volvió totalmente santa y se unió a la divina. Pero la Biblia nos dice eso. Cuando Cristo asciende al cielo y entra al cielo y se establece con la autoridad dada al Padre, ese Cristo hoy exaltado, ese Cristo hoy glorificado, no perdió su naturaleza humana. El Cristo, voy a decirlo de esta manera, que hoy está a la diestra del Padre, conserva sus dos naturalezas. Solo que la naturaleza humana, y voy a profundizar un poco el otro domingo en esto, pero la naturaleza humana entró en una perfección que aquí en la tierra no tenía. Yo te voy a poner un ejemplo de esto. Por favor, no me pierdas el hilo en esto. Él entra al cielo con sus dos naturalezas. La divina no sufre ningún cambio. La humana entra en una plenitud, en una perfección total. Ve conmigo tantito a Juan 17:5. Hermanos, estoy regresando a predicar después de mes y medio y como que los veo enojado. Creo que mejor voy a tomar otro mes. Juan 17:5, ¿lo pueden leer por favor? Entonces, en su naturaleza divina, Jesús, antes de venir, ya disfrutaba de la gloria. Pues vuelvo a repetir, la ascensión no es otra cosa que Jesús diciendo, Señor, yo ya terminé. Voy a volver a donde he estado antes para disfrutar de qué dice, que tenía contigo antes de qué dice. ¿Será que el Señor nos necesitaba y por eso nos hizo? Ay, es que estoy solito, Harry. Ella disfrutaba de esta gloria eterna, esta gloria, esta comunión intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces vuelvo a repetir, cuando Él se hace humano y toma la naturaleza humana, esta naturaleza humana, ahora que regresa, esa naturaleza humana es coronada con honor y gloria que en la tierra no tenía. En su naturaleza divina, Él no recibe más gloria. Él ya tenía la gloria. Es en su naturaleza humana que se corona de esta gloria. Veamos esto en la práctica. Juan capítulo 13, verso 1 al 5. Juan capítulo 13. Vamos con tiempo. Ok. Antes de la fiesta de las Pascuas, aquí es importante,
Esto. Sabiendo Jesús, ¿qué sabía Jesús? ¿Qué sabía Jesús? ¿Está hablando de su muerte aquí? Vean el texto, hermanos. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿qué dice? ¿De qué está hablando Jesús aquí? De la ascensión. No está hablando de su muerte. Él está diciendo, sabiendo Jesús, ¿cómo diciendo? Miren, hermanos, yo sé algo que se los voy a decir. Yo me voy a ir al Padre. Entonces Jesús ya lo sabe, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice el texto? Por favor, vean el texto. Jesús sabe que está pronto a irse al Padre. Entonces, la reacción de Jesús a sus discípulos, ¿cuál es? Amarlos. No fue como, ya me voy. Ahí ven qué hacen. Que mi Padre los bendiga. Él dice, yo sé cuándo me voy a ir. Tengo la agenda. Ustedes no lo saben, pero yo sí. Mi reacción hacia ustedes, dice Jesús, es amor. Porque Dios es amor. Entonces amó a los suyos que estaban en él y luego dice que los amó. Aquí me encanta cómo el puritano Thomas Goodwin dice, Jesús está mostrando lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? ¿Qué hay? Amor. Ojo con esto. Si en el corazón de Jesús hay amor, estando aquí en la tierra, cuando Él asciende al cielo, su naturaleza divina no cambia, la humana se perfecciona. ¿Qué hay en el corazón de Jesús hoy en el cielo? ¿Qué hay? Amor. El Cristo que asciende ahora desde su trono nos ama. Porque cuando estuvo aquí, ¿qué hizo? Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que cuando el Cristo asciende a la gloria, su corazón por nosotros no cambia. Su amor por nosotros sigue, por así decirlo, fluyendo hacia cada uno de nosotros. Mira el verso 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, verso 3, Jesús, nuevamente, mira, ahora, Jesús ya sabía de su ascensión, ¿verdad? Ahora sabe otra cosa. Sabiendo que el Padre, ¿qué dice? Había puesto todas las cosas en sus manos. Y nuevamente, ¿qué está hablando al final de este versículo Jesús? ¿De qué está hablando? De su ascensión. Jesús sabe que el Padre le ha dado, en otras palabras, toda autoridad. Y que de Dios había salido y a dónde iba a regresar.
Hermano, ¿puedes ayudarme a poner este versículo en la NTV? Quiero ver un detalle, a ver si aparece en la NTV. Ahí dice, Jesús sabía que el Padre le había, ¿qué de? Eso es. Y que había venido de Dios. ¿Y a dónde va a regresar? A Dios. Nuevamente. Quiero que veas esto. Ahora no solo, el evangelista Juan no solo nos está diciendo que Jesús tiene una información de su regreso. Ahora nos está diciendo que Jesús sabe la autoridad que tiene. Jesús tiene una autoridad sobre todas las cosas y sabe que Él va a regresar con el Padre. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esta, por así decirlo, información que Él tenía? Te lo voy a poner desde esta perspectiva. ¿Qué pasaría si hoy, al término del culto, te llegara un mensaje y te dijeran, pero no de esos correos que un rey en Nigeria te dejó millones de euros y que están en un banco esperando tus datos? Solo mandes un depósito para activar la cuenta. No, vamos a pensar que tú recibieras un mensaje y que ese mensaje dijera algo así como, y que fuera real, te dijeran, oye, resulta que sí tenías un familiar lejano y ya murió y te dejó una herencia. Y esas herencias son, ¿cuánto te gusta? ¿Con cuánto la armas? Hoy con unos 100 pesos, dice. ¿Con cuánto? ¿Cuánto dices tú con esto? La armo ya. ¿$1 millón? Está muy poco, dice. A como está el dólar, no, no me conviene. ¿10? Todavía tampoco. Con tal corazón, hermanos. Vamos a poner una cantidad así un poquito exagerada. Que te dijeran que te dijeron $100 millones. Ya, es tuyo. Es más, hasta te llegó la transferencia. Su mecha. Te pregunto, suponiendo que no estás de vacaciones, ¿irías a trabajar mañana? Pero nunca falta el religioso que dice, primero mi diezmo. Ah, digo religioso porque no lo hacemos. ¿Irías a chambear mañana? Es por diversión. Ir a burlarme de mi jefe, dice, porque ya me las debe. Dice. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú recibieras eso? ¿Vendrías al culto el miércoles? Si sin paga no venimos, ahora con paga. Porque si ya no vas a ir a chambear, hay tiempo para venir, para evangelizar, para ir a Wix la otra vez. Vuelvo a repetir. Tal vez se nos es difícil imaginar esto porque precisamente esto es irreal. Y suponemos, como es algo tan irreal, suponemos que algunas cosas cambiarían, pero muchos llegamos a pensar que aunque muchas cosas cambiarían, nosotros, yo seguiría siendo el mismo, y ya con mi Suburban dorada. Pero ahí está, para echarle raya a los hermanos. Y ahora con el que tenemos no damos raya, ahora. ¿No? ¿Qué se ocupa en la iglesia?
Anotarte en el aseo, lo pago. Más pago un año de aseo, dice. Es lo que quiero que vean. Nuestra humanidad, al ser débil, aunque digamos que no, pero las circunstancias nos cambian. No somos los mismos cuando no tenemos paga, ¿verdad? Andamos malhumorados, malas. Pero cuando llega la paguita, hoy me doy un lujo. Hoy compro pollo en Pollo Brujo, porque hay. Pero no decimos vamos a invitar a alguien. Quiero que vean esto. La naturaleza débil cambia con las circunstancias. Pero según Marcos, Jesús vino a servir, ¿sí o no? Ok. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué información tiene Jesús según Juan 13:1 y 13:3? Dos informaciones tiene. Una, es más, aquí están las dos informaciones. Una, se le ha dado qué cosa? Toda autoridad sobre todas las cosas. Pero la otra información que tiene, ¿cuál es? Yo ya me voy. Él vino a servir. Él tiene esta información. ¿Qué hizo Jesús? Verso 4. ¿Qué hizo? Él tiene la autoridad sobre todo el mundo. Él sabe que está a punto de volver a su gloria en la que él ya había disfrutado. Por eso, en teología, y ya lo enseñamos un miércoles acá, la encarnación y la vida y la muerte se conoce como el estado de humillación de Cristo. Por eso para los griegos era impensable que un Dios se había hecho hombre. ¿Cómo? Los dioses no se rebajan a nosotros, pero el Dios sí se hizo hombre, nuestro Dios. Y él, sabiendo lo que sabe, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura, verso 5, echó agua en un recipiente. Luego, ¿qué dice? Ese trabajo estaba designado para los sirvientes de más bajo nivel, para los esclavos. Cuando un invitado llegaba a la casa, allá pues no, en ese tiempo no habían los Nike, no hay tampoco ahorita, pero los pies iban polvorientos, calientes. Y entonces el siervo corría a refrescar los pies. El Dios que tiene toda la autoridad, que pronto va a volver a la gloria, estando con los suyos, a quienes dice amó. ¿Te acuerdas? Le comienza a lavar los pies, pero no solo les echó agua, así, órale. El detalle es importante. Le lava los pies. ¿Y qué más? Dice, ¿ha secado algo? Implica intención de querer secar, con firmeza, pero también con cariño. Quiero que veas esta escena.
Porque el Cristo que asciende no cambia. En su corazón permanece su amor por nosotros. Como dice Thomas Goodwin, por favor, ya no veas a Cristo como un siervo. Hoy Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero un rey que sirve. Desde el cielo. Ya está el Cristo ascendido. Amada iglesia, nuestro Señor hoy está rodeado de gloria. A la diestra del Padre en el lenguaje bíblico. Pero por favor, jamás pienses que es inaccesible para nosotros. El corazón del Cristo que ha ascendido a los cielos sigue mostrando el mismo amor como lo mostró en su vida y en su muerte. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué te impide acercarte al trono de su gracia? Porque pasan días donde nosotros no vamos a su trono. Pasan días donde pensamos todavía en el Cristo, tal vez sufriente, tal vez el servidor, pero hoy es el Rey de Reyes que ha abierto su trono de gracia para nosotros. Y aquí era lo que te decía. Nuestro hermano Domingo, y si te acuerdas, nos presentó 5 momentos de Cristo antes de la cruz. Veíamos a ese Cristo en el Getsemaní, afligido, ¿te acuerdas? Turbado, sin pecado, pero con emociones de angustia, con emociones de dolor, con emociones por ver a su pueblo perdido. Al ascender, al estar en el cielo, Él se sigue compadeciendo por nosotros, teniendo misericordia por nosotros. Pero ahora, la misericordia que tú y yo experimentamos con el Cristo ascendido es una misericordia sin ninguna mezcla de aflicción, porque es una misericordia perfecta. Era lo que te decía de su humanidad. Ahora ha subido a una perfección, no porque aquí no fuera perfecta, sino que estando en la tierra había una mezcla todavía con aflicción, pero el Jesús ascendido, su misericordia es totalmente perfecta para ti y para mí. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos invita a que nos acerquemos. ¿Cómo? Para que el escritor a los Hebreos pudiera entender esto y hacérnoslo ver a nosotros, que yo pienso, y lo digo primeramente por mí, que no lo he entendido, es porque está diciendo el corazón de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, sigue latiendo por amor a nosotros. Sus afectos por nosotros son perfectos. Él tiene esa misericordia, esa pasión, esa gracia, esa compasión perfecta. Y concluyo con esto. Nos conviene el Cristo ascendido, porque cuando Él estuvo en la tierra, no todos se podían acercar a Él. Cuando Él estuvo en la tierra, estaba en un lugar, pero no estaba en todos lados. Cuando estaba en la tierra, era complicado acercarse. Pero hoy
¿Es complicado acercarnos a Él? ¿Es difícil? Entonces, ¿por qué no nos acercamos a Él? Siendo que su trono está abierto. ¿Qué te aflige hoy? ¿Qué es lo que está pesando sobre tu corazón? ¿Cuál es la carga que hay en tu corazón? ¿Por qué no se la has traído al Cristo que está en su trono? Ya no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir a esto, no tenemos que ir a un retiro, no tenemos que ir a la montaña, su trono está para nosotros. Y en ese tenor valdría la pena tomar un momento y hablar con Él. Vamos a orar. Toma un momento y habla con Dios.